La familia como base fundamental de la sociedad y primera iglesia debe permanecer integrada e íntegra para así lograr su desarrollo y realización tanto espiritual como social. Para ello, los esposos Francisco Zamora y Violeta de Zamora nos guían hacia soluciones en torno a la problemática actual de la familia. Una guía bajo la perspectiva del magisterio de la Iglesia y las líneas de acción de la pastoral familiar. Una contribución para crear una nueva cultura cristiana de la vida y la familia. La familia Santuario de la Vida. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto original de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Queridos hermanos, nuevamente con ustedes su programa La Familia Santuario de la Vida. Yo soy Francisco Zamora y me acompaña Violeta de Zamora. Y entonces juntos compartiremos con ustedes una segunda entrega de Dios nos envió de dos en dos a evangelizar y dar frutos. Esta es la segunda entrega de este tema tan importante y hicimos algunas consideraciones generales en la primera oportunidad de que abordamos el tema la semana anterior. Dijimos que el llamado a evangelizar es un mandato, no es algo opcional, no es algo que si queremos lo hacemos o no, sino que es un mandato. Sí. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y consideramos que lo hemos hecho al revés, porque a todos nos bautizaron, pero no nos llevaron a evangelizar, ni no nos llevaron a discipular. De tal suerte que si yo le pregunto ahora, ¿usted es evangelizador? ¿Usted es discípulo? ¿Usted es misionero? ¿Su familia, por tanto, está haciendo estas tareas? Lo más probable es que la respuesta mayoritaria sea que no. ¿Por qué? Porque ha sido algo de tipo optativo. Si quiere lo toma, si quiere no lo toma. Y si bien es cierto, Dios depende de nuestra libertad, pero también depende de nuestra entrega y de nuestra generosidad, ¿verdad? Así es, Francisco. Yo no puedo decir si me dan ganas voy a evangelizar y si no me dan ganas no lo hago. Y por eso los católicos hemos convertido ese gran mandamiento de ir y evangelizar y hacer discípulos y bautizarlos, que es la misión, lo hemos convertido en la gran omisión. Así que lejos de ser la misión, lo hemos omitido. Es más, nosotros hemos visto en nuestra experiencia pastoral que hay grupos que intentan ignorar este mandato, porque implica compromiso. Cuando hemos ido a evangelizar casa por casa, no les digo teorías, entonces se enferman, se esconden, se corren, nadie los atiende, nadie sabe nada, porque nos da miedo. Todavía nunca olvido cuando fuimos a evangelizar el Cerro de San Felipe. Monseñor Pellecer nos mandó de dos en dos a evangelizar el Cerro de San Felipe en la Antigua. Y llevábamos como 20 o 30 catequistas, gente de experiencia, algunos tenían 20, 30 años de trabajo en la iglesia. Y entonces, y sin embargo iban temblando, iban rezando el rosario con mucho miedo, y seguro me está viendo, recordará que no miento al contarles esto. Y ese temor pasó a un sentimiento de molestia cuando vieron bajar a los mormones del cerro. Y resultó que cada casa que tocaban ya eran mormones la mayoría. Y entonces de miedo pasó a enojo. ¿Por qué el cerro ahora, que es antigua, es católica, es un pueblo totalmente religioso, lleno de sectas, en este caso de mormones? Y entonces me tocó ver discusiones con algunos de los que les abrían, ya no tanto de evangelización como de apologética, discutir la fe.
Ese es el problema cuando le dejamos la evangelización a otros. En este país, quienes van de casa en casa son los mormones y los testigos de Jehová, porque los católicos no tenemos tiempo, tenemos que comprar nuestro boleto para poder cargar en esta época, nuestro turno. Es decir, hemos perdido la visión y hemos dejado que otros, bien, a su manera, hagan nuestra tarea. Por eso en Guatemala, de 100 católicos el domingo, solo 10 van a misa. Y de esos 10, pregunte usted si van a grupos de iglesia, va 1% cuando mucho. Y entonces urge esa tarea de evangelizar, porque el 99% no está evangelizada, está catolicizada, está catequizada, pero no está evangelizada. ¿A qué me refiero con evangelización? Haber tenido un encuentro personal con Jesús vivo, un encuentro de ojos abiertos, de corazón palpitante, como decía San Juan Pablo II, haber tenido un encuentro personal con Jesús. Y esto no es fácil. Esto parece mentira. Acabo de hacer una encuesta en un área pastoral de un movimiento muy fuerte en la iglesia, y solo el 65% opinaron, habiendo hecho muchos retiros de iniciación, que habían tenido algo que cambió sus vidas, un encuentro, pero un 35% lo vieron como una experiencia más. O sea que ni siquiera los grupos donde se está hablando de la evangelización tenemos esa experiencia fundamental de encuentro con Cristo, que cambia nuestra vida, que nos dice un sí o un no, dependiendo la experiencia que hemos tenido. Francisco, por eso es importante, creo yo, cómo diferenciar el qué del cómo. Bueno, primero definamos. Es importante, ¿qué es la evangelización? Pero Tú hablabas de la evangelización, ¿cómo? ¿Qué es la evangelización? ¿Qué entendemos por qué? Ajá. ¿Y qué entendemos por cómo? Así es, y ahí tenemos el chivo. ¿Qué? Pero ¿Qué vamos a anunciar? ¿Qué es el qué y Sí, qué es el cómo? así es. El qué habla de la sustancia, de la esencia, del contenido de algo. En el caso de la evangelización, el qué es qué voy a decir. Así es. ¿Qué argumentos tengo? Bueno, tengo una iglesia que tiene una doctrina de 20 siglos, Ajá. que tiene un magisterio, que tiene una enseñanza, una tradición de 20 siglos, y que además tiene la revelación que hoy se hace vida en el momento que abrimos la palabra. Tengo un qué maravilloso, y el qué de la evangelización es el reino, el qué de la evangelización es Jesús, el qué de la evangelización es yo soy testigo y puedo hablar de un Cristo con el que yo me he encontrado. Ese es el qué. Y si me quedo corto, todavía está la catequesis básica, que implica doctrina, que implica moral, que implica sacramentos, y después sigue la teología. Es decir, la Iglesia Católica por el qué no para. No para. Tenemos cientos de libros, diccionarios, la tradición de 20 siglos. Por eso hablamos que es mater et magistra, Es madre y maestra. Correcto, ese es el qué. El problema que tenemos es el cómo. ¿Cómo lo vamos a dar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a presentar? Porque nadie nos enseña el cómo. Y aquí tenemos que hacer un acto de humildad y reconocer que los grupos cristianos no católicos nos han llevado a la delantera en los últimos años. Ellos han abierto los medios de comunicación, tienen satélites, tienen canales, tienen aviones, cualquier cosa para insistir en el cómo. Utilizan la música, utilizan los conciertos, utilizan cualquier creatividad para entregar el evangelio, aunque después tenga sus dividendos. Eso ya no nos toca a nosotros juzgar. Pero mira, Francisco, hay algo muy interesante. Yo recuerdo que cuando salió el documento de Santo Domingo, que tuvo una prendida maravillosa, porque es un documento... En los laicos, Viole. Así es. En los laicos, porque la jerarquía ignoró el documento. Interesante. Yo recuerdo que yo le tomé tanta entrega a ese documento, como lo he hecho con otros desde luego, pero este a mí me prendió cuando hablaba del nuevo ardor, de los nuevos métodos y las nuevas expresiones de fe. ¿Y eso qué significa? Eso nuevo. Es que el Papa en Puerto Príncipe, Haití, había insistido que teníamos que tener una nueva evangelización. Así es. Esa era la diferencia. Y nueva evangelización, todo el mundo, que nos contaba un obispo que estaba presente, ¿qué está diciendo el Papa? La reunión era de otra cosa, era una reunión del CELAM. Y él dice, de pronto se le prendió el foco, el Espíritu lo toma y dice, hay que hacer una nueva evangelización. Y la iglesia dice, bueno, nueva en ardor, nueva en métodos, nueva en expresiones. Esa es la nueva evangelización. Y es un poco decir, retomemos y cubramos la asignatura pendiente. ¿Cómo vamos a evangelizar? Y por eso usted ve ahí en letra de otro color, Ajá, que
evangelizar entonces se convierte en una obsesión, en una pasión, y tengo que gastarme por el evangelio. Gastarme de hay de mí si no evangelizo. Y entonces no solo retiros, mis hermanos, aunque son importantes, Sí. sino visitas, misiones, medios de comunicación, redes sociales, música, teatro, poesía, política, todos los elementos de nuevo ardor, de nuevos métodos, de nuevas expresiones. Sí. Esto reta la creatividad del laico. Sí, claro. Y Santo Domingo fue importante para nosotros porque dijo que el protagonismo de la nueva evangelización era para el laicado. Entonces, cuando yo digo que la jerarquía se hizo a un lado, es porque digo, bueno, señores laicos, ahí va la evangelización, es de ustedes. Y los laicos somos el gigante dormido en América Latina. Durmiendo el sueño de los justos. Estamos durmiendo, necesitamos, como dijo San Pablo, levántate para que te alumbre Cristo. Y entonces necesitamos que el mensaje llegue a todos de manera sencilla e inculturada. Tenemos entonces que diferenciar entre el qué y el cómo. Estoy pensando a ese padre de familia que ahora está pensando a esa mamá, ¿cómo le ¿Cómo hago lo va a para hacer? evangelizar en casa? Ajá. ¿Será solo llevarlos a misa los domingos? ¿Será solo pelearme con ellos porque no rezan, porque no leen la Biblia, porque solo quieren música mundana? Ahí viene el reto. Sí. Nuevo ardor, nuevas expresiones, nuevos métodos. Papá, mamá, ¿cómo le hacemos? La creatividad en Para que los funciones, hijos Francisco. entren. La creatividad, aquí funciona la creatividad de los padres para evangelizar a sus hijos. Las herramientas ya están. ¿Qué hacíamos cuando los patojos estaban en la adolescencia para que leyeran la palabra de Dios? ¿Te acuerdas que Era participativa. ¿Pero qué hicimos? Era reflexión, nos sentábamos a orar. Una vez a la tomábamos semana, lectura. los sábados, yo Ajá. leía los videos, han pasado muchos años, Sí. pero el sábado, en ese tiempo Sí, los teléfonos no sí. eran como ahora, sino que se podían descolgar y entonces no entraba ninguna llamada, nadie iba a visitar a la casa sábado en la noche porque teníamos lo que le llamamos el sabbat, Sí. que no era más que empezar como la iglesia empieza desde el sábado, la vigilia, y todo el domingo Sí. del día del Señor. Y entonces leíamos las lecturas que se proclamarían el día El domingo. siguiente en misa. Y las compartíamos con Sí. nuestros 3 hijos. Así es. La nena muy pequeña y los 2 varones, más o menos como de 13, 14 años, 15 años los niños. Un día mi hijo, que estudiaba después en la del Valle, me dice, vos, ¿cómo hemos aprendido de fe con esa reunioncita que tenemos cada semana? Y nuestro gancho era que después de la reunión, Viole nos daba quesitos, nos regalaba un juguito, tomábamos algo delicioso y era como vamos a comer juntos, ¿verdad? Y podíamos de alguna manera aprender el texto dominical. Bueno, eso se nos ocurrió, porque un día el Señor me dijo, Francisco, tú no puedes discipular afuera si no estás discipulando dentro. Qué tremendo eso, porque muchas veces sabemos discípulos en la calle dando luz, pero en casa hace falta una lámpara. Yo recuerdo que me llegó un libro pequeño, folletito, donde decía cómo discipular a sus hijos en el hogar. Y ese libro nos abrió mucho las puertas a nosotros para poder discipular a nuestros hijos, porque no podíamos estar discipulando afuera, dando cursos de discipulado 1 o 2 en crecimiento, y nuestros hijos no discípulos. Totalmente de acuerdo. Vamos al qué. Mire, ahí está viendo usted una casita de colores. Esa casita tiene un cimiento que se llama querigma o primer anuncio. Ese es el cimiento de la casa. Estamos edificando la evangelización en la casa. Ahí está el querigma o primer anuncio. Funciona también para los grupos de iglesia. Luego vienen las paredes amarillas. Después de conocer a Jesús, viene la catequesis. Igual cuando un niño nace. ¿Qué hace un niño? ¿Qué es lo primero que pide un niño después de nacer? Su leche, Tiene se hambre. le amamanta. Yo no olvido cuando mi hija nació chupándose los dedos. Y dije, esta niña nos va a pedir mucho de comer. Con toda seguridad, ¿verdad? Tenía muy buen diente, ¿verdad? Hay cristianos que nacen con mucha hambre, con mucha inquietud. Entonces hay que darles el alimento de la fe. Esa es la catequesis. Y usted ve que ahí hay paredes verticales. Biblia, homilía, exhortaciones de la iglesia. Es decir, la catequesis implica conocer la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Implica que todos los domingos el sacerdote, a partir de los textos que se proclaman, nos va a iluminar y nos va a enseñar cómo vivir nuestra vida cristiana. Y la iglesia nos sigue hablando a través de documentos, a través de encíclicas, de exhortaciones, a través de los grandes documentos para que nuestra fe vaya caminando. Entonces, esa es la catequesis. Y después
Verde, la última ventana, la teología. Ya es un ulterior ahondamiento en la fe, va a decir el Papa, una profundización de la fe. Es un error mandar a la gente, en misa yo veo los anuncios, vaya a estudiar teología a la Landívar, vaya a estudiar teología a la escuela. No, que nazca primero, por favor. Usted no va a poner la ventana o el techo si no tiene cimiento. No, y hemos dicho también que esta casita está mal acomodada, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Cuando hablamos del rostro de una persona, que la boca no se va a colocar la historia en la de Pedro, oreja, claro. y que se va a colocar a esa muchacha, era muy linda, muy hermosa, pero tenía todo mal acomodado. El novio está bajo la luna en Paraguay de una patoja muy hermosa. Le dice, eres linda, tienes unos ojos maravillosos, unas cejas preciosas, el pelo tuyo es lindo todo, pero tienes un defecto. Y la patoja dice, ¿cuál? Todo lo tienes mal acomodado. Tal vez estaba por aquí el ojo, por aquí tal vez estaba la boca y por aquí la nariz. Todo era lindo, pero mal acomodado. En nuestra iglesia tenemos una hermosa evangelización, tenemos una linda catequesis, una linda Biblia, hermosas encíclicas, linda teología, pero todo está mal acomodado. No ponemos el cimiento del querigma. ¿Y qué pasa? Se caen las paredes. Ejemplo, usted se hace cargo de una pastoral, al mes está renunciando porque no entiende. Lo que pasa es que no tiene cimiento, se le viene todo abajo. Yo no puedo poner a mi hijo de primaria a estudiar la universidad, no va a entender. Yo no puedo mandar a evangelizar a alguien que ni siquiera ha nacido de nuevo. Entonces todo es hermoso, maravilloso, 20 siglos, pero mal acomodado. Entonces necesitamos que esta casa se fortalezca, se edifique bien, en casa y en la iglesia. Así es que tengamos clarísimo la diferencia entre lo que es el querigma y la catequesis. ¿Cuál es el origen de la palabra querigma? Viene del griego kerisein, que significa proclamación, anuncio, pregón misionero. Que no es más que tirar una piedra usted ve una pila. Cuando cae la piedra hay un impacto y empiezan a producirse ondas expansivas. El querigma es el golpe, el primer mazazo, y de ahí se producen ondas. Las ondas son la catequesis, que es la enseñanza, la profundización. Si esto lo seguimos haciendo, vamos a tener un crecimiento sano en la iglesia. Si esto no ocurre, vamos a tener problemas de omisión, de mal acomodamiento, y no vamos a llegar a obtener los productos que se necesitan. Así es, y ahí está muy claro, Francisco, la diferencia entre querigma y entre catequesis. Entonces en casa tenemos que tener querigma todos, tenemos que tener un encuentro personal con un Jesús vivo, para después estudiar a ese Jesús vivo en nuestra vida. Entremos ahora al cómo. El cómo, nosotros proponemos acá lo que Evangelio Nunciandi dice a través del beato Pablo VI, la evangelización misionera. Y entonces en Marcos 4, 13, 20 hay un texto que lo vamos a acomodar a lo que estamos diciendo porque tiene quizás otro sentido. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la cogen y dan fruto. Unos el 30, otros el 60 y otros el 100 por uno. Jesús está explicando aquí, con la palabra de Dios, la parábola del sembrador. Bueno, ahí está el sembrador que está sembrando la semilla y cae una parte del 30%, otro el 70%, otro el 100% y otra se muere, dependiendo qué calidad de suelo tengamos. Hermanos, en nuestra familia, en nuestros grupos, tenemos que apostar por el 30, por el 60 o por el 100%. ¿Qué significa esto? Si usted apuesta por el 30, es la apuesta normal. El evangelizador evangeliza. Llevar a la gente a que tenga el encuentro con Jesús. 30%, ya está evangelizado. Pero si usted se va al 60% con el poder del Espíritu, el evangelizador forma evangelizadores. Aquí ya doblamos la producción. No solo los evangelicé, aprendí a formarlos para que ellos también sean evangelizadores. Este es el reto en las familias. Si los padres de familia podemos volver los formadores de evangelizadores, estamos salvando prácticamente a las familias. Pero si además quiero todavía potenciar logarítmicamente mi producto, entonces me voy al 100% con gran poder. El evangelizador capacita formadores de formadores. Estas personas van a formar a otros evangelizadores para que a su vez aprendan a evangelizar. Esta es la gran apuesta de las escuelas de evangelización. Este es el efecto multiplicador. Los invitamos.
Esta es nuestra experiencia. Y funciona. Funciona. Lo único es que tenemos que apostar porque la evangelización sea nuestra obsesión, nuestra pasión, nuestra locura. Francisco, es que realmente la iglesia vive para evangelizar. Evangelium Nunciandi-14. Así es la evangelización misionera. Es la vocación propia de la iglesia. Así es. Nació para evangelizar. Para evangelizar. Así es. Ese es el gran mandato. Entonces ahora entendemos los cometidos mediadores, el proceso. Repetimos lo que vimos en la primera entrega. La familia es iglesia doméstica que acoge, que vive, que celebra y anuncia la palabra de Dios. Entonces se convierte en santuario donde se edifica la santidad y desde donde la iglesia y el mundo pueden ser santificados. Está clarísimo ahora, lo entendemos, y quienes entonces tienen el querigma y la catequesis en familia, entonces pueden educar en la fe, la esperanza y la caridad. Pueden preparar a sus hijos para la vida eterna desde su propia vocación de bautizados. Entonces ya podremos discipular a nuestros hijos porque estos han sido previamente evangelizados, dando testimonio de discípulo y misioneros mediante sus vidas y el ejemplo. Ya podemos dirigir la oración y la lectura de la Sagrada Escritura en el hogar y vivir la Eucaristía desde la casa hacia el templo y desde este a la vida diaria. Porque vaya, si no, queridos hermanos, necesitamos ser evangelizadores a tiempo y a destiempo. Y entonces empiezan a aparecer los productos. Vea usted en la siguiente imagen cómo aparecen los productos de la evangelización en pareja, de la evangelización en familia. Laicos con pertenencia a la iglesia. Un auténtico catecumenado familiar, es decir, una auténtica preparación en la fe. Los primeros catequistas de la fe no son las catequistas de la parroquia, somos los padres de familia. Entonces empezamos a tener un auténtico catecumenado familiar, donde crecemos hijos y padres hasta alcanzar esa plenitud. Tenemos una experiencia de vida comunitaria en un amor incondicional. Empezamos a respirar el olor de Cristo en nuestra familia. Y mira qué hermoso, dice, ser pastoreados para aprender a pastorear nuestros propios rebaños. Claro, porque los propios rebaños va a ser mi familia, la familia de mis hijos, la familia de mis nietos. Si yo les enseñé mediante mi pastoreo y el tuyo, ellos van a poder pastorear. A mí me llama la atención en los grupos, ponen de pastores a la gente, pero no tienen experiencia pastoral, porque no fueron pastoreados. Este es un secreto maravilloso. Santos que edifican al mundo, sin santidad nadie verá al Señor, sí. Va a decir San Pablo a la carta a los Hebreos. Construyendo el reino. Que construyen el reino, que es la convocación, la misión de todo bautizado. Francisco, y esa conciencia que debemos tener como padres, como esposos y los hijos, de servir al amor y a la vida, porque qué responsabilidad tan grande ser santuario de la vida y el amor, ser iglesias domésticas donde estamos formando. Te pongo un ejemplo que puede matizar o contrastar esto. No puedo ser santuario de la vida si estoy usando anticonceptivos. Si al tercer hijo se esteriliza la esposa, si abortamos usando hormonales, ya sea inyectables, orales o implantados. Ese es un divorcio entre fe y vida. Y yo conozco muchos católicos que están con el uso de anticonceptivos y queriendo justificar esa conducta. Gracias a Dios hay médicos, hay agentes de salud que empiezan a entender que no podemos estar jugando con la vida. Podemos planificar nuestra familia de manera natural. Tú y yo somos ejemplo y testigos de 25 años de un método, como se llama el método de ovulación natural, y nos funcionó perfectamente, sin pecar, como decía la Madre Teresa. Planifique su familia sin pecar. Entonces eso es servir al amor y a la vida. No podemos permitir la cultura de la muerte en el hogar. Así es, yo creo que al final diremos, hemos formado discípulos y misioneros. Y seguimos viendo productos. Entonces ahora sí podemos llevar el evangelio de la buena nueva y con alegría a otras parejas. Podemos evangelizar con la vida y con palabras porque hay formación. En los grupos hay formación. Se pertenece a una comunidad viva y eclesial, pero tengo sentido de pertenencia y por tanto puedo cuidar de las parejas para que lleguen al crecimiento deseado, lo que conocemos como pastoreo básico. Este es uno de los problemas. Francisco, yo creo que aquí hablar de pastoreo básico no solo implica la formación espiritual, la formación en la fe, sino esa formación humana. Por supuesto. Humana, un crecimiento humano, progresivo también. Que es el primer cometido, la primera mediación, que es formar una comunidad de personas.
Y una comunidad de personas significa tolerancia, significa comunicación, significa una vida diferente. Claro, claro que sí. Yo creo que es importante entonces formarnos para evangelizar, tener nuestra escuela de evangelización y volvernos formadores de formadores. Si queremos apostar a una evangelización con gran poder. Sí. Dice 1 Corintios 9:16, y con esto vamos cerrando el programa de hoy, esta segunda entrega. San Pablo dice: predicar el evangelio para mí no es ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe. Y grita con signos de admiración: y ay de mí si no predicara el evangelio. Dicho en nuestro español más corriente: ay de mí si no evangelizo. Vamos a terminar este programa haciendo 3 preguntas que Dios le va a leer como reflexión para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestros grupos. ¿Verdaderamente nos estamos preparando para ser discípulos misioneros como parejas y familias? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿No estaremos justificando nuestra falta de evangelización misionera con tantos cursos, congresos, actividades y tareas para no ir a evangelizar? ¿Estaremos dispuestos a realizar escuelas de evangelización y crecer en ellas para que la misión no se detenga nunca? Bueno, esa tarea la estamos dejando para que usted la realice, ya sea en su familia, en sus comunidades, en sus pastorales, para que usted se cuestione a sí mismo, cuestione a los demás, realmente qué podemos hacer por la evangelización, cómo estamos dispuestos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer, Francisco? Gracias por su atención, queridas familias. Quiero despedirlos con la misma palabra que San Pablo nos dice en 1 Corintios 9:16. Ay de mí si no evangelizo. Este es un tiempo para evangelizar, es un tiempo para llevar la palabra de 2 en 2 y que ésta produzca frutos en nuestro hogar y en los hogares de tanta gente que conocemos. Que el Señor nos bendiga. Gracias nuevamente por su atención. Gracias a toda la producción del canal que siempre nos acompaña. Les damos gracias y hasta una siguiente entrega. Así es, hasta la próxima, hermanos. Nos vemos.